se puede poner en marcha un mecanismo como el que ha puesto en marcha el gobierno del Partido Popular, haciéndolo desde la más absoluta imposición y sin dar siquiera la oportunidad al diálogo. Y se ha optado por una posición radical, por una posición ultra y por hacer algo que jamás puede pasar y que es siempre el anticipo, la antelación de un derrumbe de todo un sistema de derechos, y es que se terminan convirtiendo los preceptos religiosos en preceptos legales. Pues yo estoy dispuesto a aceptar que el aborto para alguien pueda ser un pecado. Lo que no estoy dispuesto a aceptar es que nadie imponga una creencia religiosa como una ley civil. Y eso es lo que está pasando en este país. Y yo creo, Carmen, que no son conscientes de lo que han disparado. Algo se ha alterado, algo ha cambiado, algo ha llegado al corazón y a la cabeza de los ciudadanos y ciudadanas de este país. No puedo más que estar de acuerdo con todo lo que está diciendo, porque yo creo que si uno de los dramas de este anteproyecto de ley es precisamente que es un anteproyecto de ley absolutamente innecesario y que supone un retroceso enorme. No había ninguna reclamación, ninguna demanda por parte de la ciudadanía, y lo que ha provocado, efectivamente, como estáis comentando, es un tremendo rechazo social, y ojalá ese rechazo social haga ver a los gobernantes que es preciso, como tú muy bien decías, dialogar, conversar. Tenemos que establecer una gran conversación, y que desde luego no se puede restringir nuestros derechos y nuestras libertades. Y también coincido contigo en que realmente esta ley ha servido como de catalizador de manifestar el descontento. Ellos han querido complacer a la parte más anacrónica y más reaccionaria de su propio electorado, incluso de la Iglesia Católica, porque hay católicos y católicas que están por el derecho a decidir, y los tenemos en nuestro país y hay en otros países, porque hemos sabido separar lo que correspondía a nuestra conciencia, que es algo íntimo, de lo que son los derechos de las mujeres. Y se ha hablado muchísimas veces del instinto de la maternidad. Yo no creo que sea un instinto, yo creo que es un deseo y es un derecho. Cuando tenemos un deseo y un derecho, la sociedad nos tiene que apoyar para que podamos realizar ese deseo y ese derecho con servicios públicos, atendiendo a los niños y a las niñas. Resulta que este gobierno del Partido Popular, que permite que haya más de 8 millones de niños y niñas en la pobreza, resulta que habla del derecho a la natalidad y de proteger a la natalidad y de proteger a la infancia. Yo creo que se tienen que caer ya muchísimas máscaras y que realmente las mujeres podamos decidir. Has dicho algo muy importante. Esto es una cuestión que tiene que ver con el sistema de derechos y libertades de este país. Lo digo porque el PP, la derecha, la Conferencia Episcopal, los medios de comunicación de la derecha intentan establecer una confusión, una colisión de derechos, intentando poner al mismo nivel derechos que no son tales derechos y que desde luego no pueden confrontarse. Pero yo creo que es muy importante, digamos, decantar, destilar exactamente de lo que se trata. Nosotros tenemos que ser capaces de trasladar, de comunicar, que de lo que se trata verdaderamente es de establecer un marco en el cual existan las condiciones para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a ser madre, sin imposiciones de ningún tipo, ni en un sentido ni en otro, que nadie te puede obligar a ser madre, ni nadie te puede obligar a no serlo, bajo ningún concepto, que nadie pueda ejercer ningún ámbito de dominación ni de violencia sobre una mujer que en su fuero interno decide por motu propio o porque lo comparta con quien sea su pareja, pero que al final es su decisión, evidentemente, si quiere ser madre o si no quiere serlo. No es una cuestión de feministas rancias, esto es una cuestión de ciudadanía, y por lo tanto nos atañe a todo el mundo, porque podemos caer en la tentación de aquel relato que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿no? De yo no era y los vi pasar, yo no era y los vi pasar, hasta que me tocó a mí, ¿no? No, esto, si le atañe a una sola mujer, por lo tanto a una sola ciudadana, si está en peligro el ejercicio de esa libertad de decidir, ese derecho a decidir,
nos atañe a todo el mundo. Yo creo que los ciudadanos de España, los ciudadanos y ciudadanas, de alguna manera, intuyen que eso está en juego, que esto ha terminado derivando de tal manera que al final ellos han visto que había una brecha abierta, que este estado, digamos, de secesión económica iba a provocar un estado de secesión emocional, de secesión política, de secesión en la capacidad de respuesta de la gente, y que le iba a colar absolutamente todo. Ese tratamiento paternalista y reaccionario que dan a las mujeres, que es que o eres madre o realmente no eres una verdadera mujer. Y yo lo que creo es que ellos tampoco han sido conscientes, bueno, o sí, porque esto, la duda, o sea, lo que no sabemos nadie es este disparate, por qué lo han montado, y además de una manera, porque si decían, no es para desviar el tema de la crisis económica, es para desviar el tema de los problemas cotidianos, pues no han conseguido eso, han conseguido, y eso me parece que es muy reprochable a los gobernantes, sumar sufrimiento a los problemas que ya tiene la ciudadanía, porque esta es una ley clasista, es una ley misógina y es una ley antidemocrática, si se me permite, porque en realidad más del 80% de la población está de acuerdo con la ley vigente actual, que os digo que todavía se puede ir a abortar, y digo esto y no lo digo porque sí, sino porque en Valencia ha habido algún caso que se ha publicado en algún medio de comunicación de mujeres que les están poniendo realmente muchísimas más dificultades para ejercer el derecho, que afortunadamente todavía es derecho y que esperemos que dure durante muchísimo tiempo. Y digo también que es una ley clasista porque todas y todos sabemos que en esa doble moral o en esa hipocresía las mujeres han ido a abortar a Londres porque han tenido recursos y han podido realizar abortos seguros, y sin embargo las mujeres que no han tenido recursos pues han tenido que abortar en condiciones de inseguridad y de peligro, y muchas, bastantes, sufrieron graves dolencias físicas, incluso llegaron a la muerte. Entonces, yo creo, sinceramente, que si no somos capaces de reaccionar ahora, ¿cuándo vamos a ser capaces de reaccionar de una manera masiva que impidamos que este anteproyecto de ley se convierta en proyecto de ley y se convierta en ley? Esa es la obligación de los que, bueno, podemos tener una conciencia más clara de los efectos terribles que tiene esta ley, el intentar por todos los medios que no vea la luz. Y desde luego, si ve la luz, evidentemente tenemos que recurrir Ese es nuestro compromiso, a todos los mecanismos que estén en nuestras manos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, para impedir que esto se ponga en práctica. Que hayamos pasado de ser vanguardia en los derechos civiles, en el mundo entero, a ser la vergüenza del mundo por el paso que hemos dado 40 años atrás. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos y tenemos que promover los cambios y la respuesta social que sea necesaria para impedir que esto pase. Esto lo tenían escrito hace mucho tiempo. Y yo creo que detrás de esto sí hay una concepción económica también. Una concepción económica en la que la igualdad no es precisamente la norma, en la que, por supuesto, cuando hay que perder en términos de igualdad, como estamos viendo con la crisis, la gran perdedora es la mujer, siempre. Detrás de este planteamiento económico también hay una utilización, una intención muy dañina, muy maligna, de volver a situar a la mujer en el territorio de lo doméstico. Pero es que fíjate, hace nada de tiempo, a partir también de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, habíamos salido de estar en la cola de Europa durante la dictadura y con una celeridad impresionante. Yo creo que por esas ansias de democracia y esas ansias de libertad nos colocamos a la cabeza, y ahora resulta que vamos a volver a la cola. Y cuando se aprobó la ley igual que la ley contra la violencia de género, que también el Partido Popular está restringiendo y recortando recursos con la ley integral contra la violencia de género, pues con la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres estábamos ya hablando no solo de democracia paritaria, sino de corresponsabilidad, de conciliación, o sea, los pasos hacia la igualdad entre hombres y mujeres que hemos dado gracias a
la lucha de las mujeres y de muchísimos hombres cómplices. Cuando se dice que el PP cumple con su programa electoral, en su programa electoral, por lo que sepamos, se habla de la reforma de la ley del aborto, pero no se habla de esta reforma tan cruel de la ley del aborto. O sea, nosotros tenemos claro que no vamos a dar ni un paso atrás, que nosotras vamos a luchar y nosotros por la vigencia de la ley actual. Pero es verdad que tampoco ellos contaron todas las crueldades y todo el sufrimiento que iba a comportar esta ley. A mí hay una cosa que me preocupa cuando te he dicho, nosotros no vamos a dar un paso atrás. No podemos dar un paso atrás. ¿Podemos? Me preocupa el tarifazo, es decir, el recuerdo de lo que ocurrió estas Navidades. La luz va a subir un 8%, como te lo suben solo un 2,5%, todos contentos, pero te han subido la luz un 2,5%. Me preocupa la transacción aquí. No puede haber. No puede haber No puede transacción haber. ninguna. Lo único aceptable, te lo digo como miembro de las Cortes, donde se va a debatir esto y donde hay que pelear esto. No puede haber ninguna transacción. No es posible. Nosotros no podemos retroceder y aceptar. Digo nosotros, los de la hermandad, no podemos aceptar retroceder a un territorio del que ya venimos, del que consideramos que no era suficiente, que nos alejaba de las legislaciones más avanzadas y que, por cierto, ha funcionado estupendamente en España desde el año 2010, a pesar de los intentos vergonzosos, otra vez, de ocultar las estadísticas que ha hecho el Ministerio de Sanidad, de ocultar las estadísticas que reflejan que ha caído el número de abortos en este país desde que se aprobó esa ley. No podemos transigir en un tercer supuesto, no podemos aceptar ninguna cuestión que no sea estar donde estábamos. No vaya a ser que la técnica sea precisamente esa. Voy tan lejos, me quedo a mitad del camino. Claro, por eso la ministra dice, es que ustedes no dan argumentos. Los que no dan argumentos son ellos. Nosotros damos todo tipo de argumentos. Tú acabas de decir de la aceptación de la ley, que no ha creado problemas, etcétera, etcétera. Entonces, los que no dan argumentos precisamente son ellos. Lo digo porque después de la votación de antes de ayer se ha escuchado con mucha insistencia que esto no, en fin, habrá que hablar, sentarse, que sería bueno que esto no se aprobara en estos términos, que, en fin, hemos escuchado a portavoces del Partido Popular y lo peor que podíamos hacer a España entera, a los ciudadanos de España, ciudadanos y ciudadanas, a las mujeres de este país, es no aparecer con claridad y transigir en lo que es absolutamente intolerable. Yo espero que eso no se le ocurra. Yo lo veo clarísimo, nadie. yo lo veo clarísimo. Si alguien lo hace, yo desde luego haré uso de mi libertad sí. para manifestar mi rotunda oposición. No, yo creo que no va a haber ningún problema porque también en nuestros foros, lo sabéis perfectamente, es una idea compartida el que no se va a dar ni un paso atrás, porque es que además no hay ninguna razón que avale un paso atrás. Entonces no se puede, por puro pensamiento retrógrado, abocar al país a una reforma que es absolutamente innecesaria. La lección que tiene que tomar España y los españoles es que al final son como son. No pudieron al principio, no pudieron la primera vez que gobernaron, no se daban las condiciones, la sociedad española era una sociedad mucho más vertebrada, mucho más fuerte, las condiciones económicas alejaban el miedo de los ciudadanos y no, mira que lo intentaron, pero no pudieron. Y ahora que han llegado en el peor momento de la historia reciente de este país, han demostrado que son lo que son. Porque en cuanto se le ha abierto un portillo, se han colado hasta la cocina. Esa reflexión yo creo que es muy necesaria, es muy importante, ¿no? Nunca este país va a tener nada que signifique verdaderamente un avance, un progreso en términos de derechos, en términos de crecer como ciudadano, en términos de libertades. La historia reciente dice que todos los escalones que hemos subido, lo hemos subido gracias a los que los progresistas, los socialistas de este país han promovido, y que todos los retrocesos han venido siempre del mismo sitio. El problema es que yo creo que hemos estado jugando dentro de ciclos pequeños, pero que ahora podemos estar ante una gran
batalla mucho más grande, una gran guerra que se está librando en estos momentos como consecuencia de lo que ha provocado la crisis y la caída del muro de Berlín y esta subordinación absoluta de la democracia a la economía, y no debemos desperdiciar ninguna trinchera, ninguna batalla. Y esta es una gran batalla que debemos mantener, en cualquier caso, por nosotros y lo que decíais vosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, la humanidad, al final. De eso se trata lo que tenemos entre manos. No merece la pena vivir si no se vive dignamente. Y no hay dignidad si no hay libertad.